Le hice la pregunta matizándolo. Digo, ¿qué tipo de ruinas? ¿Qué tipo de ruinas? Porque esas ruinas eran definidos, porque yo dije, podría ser, tanto así que lo digo, que podría ser por erosión. Dicen, no. Eran edificios definidos, con puertas y ventanas. Edificios definidos con puertas y ventanas. Pero con aspecto de ruinas, es decir, sí, claro, con de haber sido abandonados hace muchísimo tiempo. Milenios, que eso por eso es lo que nos dice. Habla, milenios. Vamos a hacer una cosa, Santiago, tenías esa fotografía y la gente estará viendo, lo va a ver ahora enseguida, otras imágenes. Vamos a explicar un poco eso. Sí, vamos a ver una serie de imágenes que según el citado Richard Hoagland y muchos otros, pues podrían corresponderse a construcciones artificiales, pero he escogido especialmente esta porque, como profano absoluto en el tema, es la que más me ha llamado la atención. Y es que cuando se hace análisis de inteligencia de fotos aéreas, o cuando, por ejemplo, también se hace para detectar precisamente en arqueología ruinas, hay una máxima, sobre todo en interpretación de fotografías de inteligencia, que es que la naturaleza odia los ángulos rectos. Cuando te encuentras en una fotografía los restos de algo cuadrado, de algo con ángulo recto, es muy probable que allí debajo de unas casamatas o debajo de unas redes de camuflaje se encuentre algo que alguien ha querido esconder. Lo mismo sucede con los desniveles del terreno cuando se intenta localizar hallazgos arqueológicos a través de fotos aéreas. Y es que en esta, y te la paso, Iker, se ve perfectamente una estructura cuadrada, lo que interpretando o echándole algo de imaginación podríamos llamar el resto de unos muros que efectivamente forman muy visibles dos ángulos rectos opuestos uno al otro y bastante más difuminados los otros dos que los unirían. Es de todas las fotos que vamos a ver, posiblemente es la que a mí, insisto que como profano absoluto en la materia, más me ha llamado la atención como posible vestigio de algún tipo de estructura artificial. José. Yo, un poco volviendo a lo que tocábamos antes de la censura NASA, yo no estoy convencido de que si la NASA encontrara restos de vida inteligente o no, o de vida en nuestro espacio exterior, eso se divulgara a los cuatro vientos. Primero porque la NASA es un estamento militar, hay que dejarlo claro, ¿no? O donde los militares desde el inicio siempre tuvieron una mano muy larga, ¿no? Aunque es civil también en cierto sentido. Y después porque, bueno, comentabas antes lo del informe de Brookings, hay una ley muy conocida, federal, el título 14, y se puede consultar por internet, es muy conocida, que dice que cualquier persona, americana o no, que no se atenga a las normas de la NASA y tenga indicios de que hay vida inteligente o se encuentre con un objeto, un aparato de procedencia exterior, tiene que adaptarse a esas normas americanas bajo pena de cárcel. Yo me pregunto, un estamento que dicta esas normas, ¿cómo va a divulgar a los cuatro vientos que pueda haber vida inteligente? Que igual no lo sabe, pero obviamente tiene miedo o se guarda o tiene un cierto respeto hacia eso. Quizás por lo que decía Santiago, porque traería unas consecuencias sociales impredecibles. Pero perdón un momentito, sí. Tengamos en cuenta que ya no solamente es la NASA quien envía naves por ahí. Europa está enviando naves y una de las mejores que hay es la Mar Express, que está en Marte, y esa sonda está enviando unas imágenes con una resolución extraordinaria, y precisamente la mejor foto que existe de la cara de Marte la ha enviado la sonda europea, y también ha enviado sonda a la Luna, y los chinos, los japoneses están enviando sondas, no solamente es la NASA. Por supuesto, y de hecho se volvió un poco entre comillas a la Luna en el 94 con la Clementine, que era una sonda militar de nuevo. ¿Y qué descubrieron? Agua. Descubrieron zonas muy interesantes iluminadas permanentemente por la luz solar, donde ahora es posible colocar probablemente una base. Y Bush lo dijo en su momento, ¿no? Que había un programa para el 2018-2020 de colocar una base permanente. Los chinos se han apuntado al carro también, quieren intentarlo un año antes, es decir, hay una carrera avanzada de nuevo y sin vida extraterrestre, es decir, sin indicios de vida exterior. Y hay ya dinero de repente, ¿por qué? ¿Esto qué es? Para vosotros, sinceramente, ¿qué opináis?
Hombre, yo no sé a qué altura se ha tomado eso y la resolución que tiene, ¿no? Porque hay muchísimas imágenes que nos mandan y la resolución es pésima, es mínima y claro, no se sabe lo que es, ¿no? En la Luna hay millones de cráteres. A la Luna han caído meteoritos desde hace miles de millones de años y muchos de esos cráteres están de esa forma, es decir, están completamente derruidos. No sabemos si uno de esos bordes es porque hay una falla ahí, en ese lugar. En Marte hay también cráteres de ese tipo, ¿no? No tiene por qué ser ninguna construcción de seres de otros planetas y nada, ¿no? Los cráteres pueden tener formas muy diferentes porque está cubierto. Y además, cualquiera que tenga unos prismáticos puede mirar a la Luna y puede ver que hay millones de cráteres por todos lados. Hay cráteres que son oblongos, cráteres que parecen que son triangulares y que no lo son. Hay cráteres que parecen que son cuadrados y no lo son. Hay muchos tipos de cráteres, ¿no? Lo que hay que ver es la resolución que tiene esa imagen, a qué altura se ha tomado, etcétera, ¿no? Esta posición de un muro, si le añadimos unos huecos, unas puertas o supuestas o rudimentarias ventanas, ¿se parecería de alguna forma a lo que describía Alan Davis? Podría ser, y además quiero, hombre, una cosa lógica de que no estamos aquí diciendo que la Luna esté llena de edificios. No, hombre, pues aquí estamos diciendo que en un lugar determinado se han visto ruinas y esas ruinas pueden estar muy difuminadas, pueden estar difuminadas, pueden estar en distintos puntos de la Luna. Eso no nos vamos a decir ahora que no se podemos matizar que sean ruinas porque vamos, habría que hacer unas fotografías muy concretas, pero yo es que lo quiero recabar. Es que Alan Davis nos dice que estas fotos puntuales, vamos, lo voy a decir ya, porque es que, ¿por qué no lo voy a decir? Es que tienen restos de esas ruinas y lo han analizado. Lo tiene NASA. Eso también me lo dijo Alan Davis. Y eso encaja con lo que dice Entonces vamos a ir matizando, ¿eh? Ken Thomas, en esa rueda de prensa del Club Nacional de Prensa de Washington... Porque hay una cosa muy interesante, y permíteme, que la gente sepa que hace muy poquito tiempo todo esto vuelve a la palestra. Es importante conectarlo con la actualidad, porque un grupo, todas las noticias, agencias de prensa del mundo publican que exoperarios de la NASA hablan de ruinas en la Luna. Una cosa que venía como muy legendaria o perdida en el tiempo de Alan Davis, de repente surge de nuevo para que todo el mundo lo sepa. Y de eso está hablando Santiago Camacho. Concretamente este señor. Y este señor no solamente habla de eso, sino que él, que insisto, ha trabajado en el Departamento de Catalogación y Archivo del Gráfico de NASA, dice que buena parte de las imágenes de los proyectos Apolo fueron retocadas con lo que él denomina jocosamente el Photoshop de la época, que el Photoshop de la época era cuchilla y aerógrafo. ¿Tienes algún ejemplo por ahí incluso? Entonces, ¿no? Él basaba esta afirmación en alguna fotografía en la que efectivamente en uno de esos cielos negros de la Luna, haciendo un resalte informático, digámoslo así, efectivamente parecía que se veía la huella de ese aerógrafo, ¿no? Como nublando buena parte de la superficie. Pero el resalte informático, que es una técnica que en la época de los proyectos Apolo evidentemente no existía, pues todo el que tenga un Photoshop en casa o cualquier programa de retoque fotográfico sabe que tocando ciertos parámetros, en zonas negras, completamente negras de las fotografías, de repente, a muy escasa resolución, muy confuso, pero aparece algo, aparece lo que había en esa sombra, desdibujado, distorsionado, pero aparece. Entonces, a lo mejor, lo que él decía era que donde había cosas significativas que se veían mucho, sí que se pasaba ese aerógrafo negro y aquello se igualaba, pero que había zonas negras que no había tocado el aerógrafo y que todavía contenían información. Y ponía como ejemplo esta imagen que te voy a pasar. En una esquina, él afirma que ese error a la hora de retocar la imagen, porque en aquella época no se podía prever que lo que entonces era un manchurrón negro todavía podía contener información, queda el resto... Como unas aristas. De unas aristas de lo que podía ser una estructura artificial. Confuso es, pero desde luego es una teoría interesante, sobre todo viniendo de quien viene, insisto, un ex empleado que tuvo en sus manos el archivo gráfico de NASA. Lo que quiero decir, Santiago, es que
declaraciones de estos exoperarios de NASA que han salido a la luz hace nada coinciden perfectamente con lo que Alan Davis contaba hace